Buen día, mi nombre es Mariel Mojica Rodríguez, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el día de hoy les hablaré sobre actinomyces israelí. Primero empezaremos con un caso clínico. Femenina de 25 años con antecedente de extracción de muela del juicio acude a consulta general por hinchazón y salida de pus en el ángulo de la mandíbula del lado derecho. Refiere que hace un mes le retiraron una muela del juicio de ese mismo lado y que ha notado inflamación y un crecimiento anormal desde semanas después de la cirugía. Menciona que no se le recetó antibiótico posterior al procedimiento. A la exploración física muestra temperatura de 37.5 grados centígrados, fístula que drena material purulento rodeada de un tejido fibroso de consistencia dura en mandíbula del lado derecho, inflamación y enrojecimiento. Exámenes: cultivo de material purulento que tras un periodo de incubación de 2 semanas se observan colonias blancas con aspecto de muela. A la microscopía se observan bacilos gram positivos con forma de hifas, delgados y ramificados. Antibiograma sensible a la penicilina. Hay que destacar puntos importantes de este caso clínico. Por ejemplo, que ya hay un antecedente de extracción de muela, y que a partir de este acontecimiento la paciente empezó a notar hinchazón y salida de pus de este mismo lado donde se extrajo la muela. También es importante destacar que nos menciona la paciente que no se le recetó antibiótico posterior al procedimiento. Además, los exámenes como el cultivo y la microscopía son herramientas que nos indican o nos pueden decir mucho sobre la morfología específica de la bacteria. Ahora veremos puntos importantes de la bacteria. Actinomyces israelí es un bacilo gram positivo anaerobio estricto. Esto ocasiona infecciones crónicas que se desarrollan con lentitud, y estas infecciones son endógenas. Esto significa que la bacteria ya vive en nuestra microbiota, por lo tanto, las enfermedades que causa actinomyces no se transmiten de persona a persona. Tienen un bajo potencial de virulencia y además esta bacteria provoca enfermedades solamente cuando hay alguna alteración de las barreras mucosas normales, como algún traumatismo, algún procedimiento invasivo o la falta de higiene bucal. Esta bacteria coloniza las vías respiratorias superiores, el aparato digestivo y el aparato genital femenino. La enfermedad causada por actinomyces israelí se le conoce como actinomicosis. Esto es por la creencia inicial de que estos microorganismos eran hongos. La enfermedad actinomicosis se caracteriza por el desarrollo de lesiones granulomatosas crónicas que se tornan supurativas y dan lugar a abscesos conectados entre sí mediante fístulas, en las cuales hay presencia de colonias llamadas gránulos de azufre por su aspecto específico que es el color amarillo. La mayoría de las infecciones por actinomicosis son de aspecto cervicofacial, que es su forma más predominante. Estas afectan a personas con falta de higiene bucal, que sufrieron algún traumatismo o estuvieron dispuestas por algún procedimiento dental invasivo. Los microorganismos presentes en la cavidad bucal, es decir, que ya viven en la microbiota de nuestra boca, invaden el tejido e inician un proceso infeccioso, como el caso clínico anterior, donde la paciente tuvo una extracción de muela, fue un procedimiento invasivo, y las bacterias actinomicosis causaron una actinomicosis porque ya vivían en la microbiota de la paciente y fueron y aprovecharon el tejido y formaron un proceso infeccioso. También existe actinomicosis torácica. Esta comienza con la formación de abscesos en el tejido pulmonar y puede diseminarse a tejidos adyacentes, al igual que la actinomicosis abdominal y la actinomicosis pélvica. Al mismo tiempo afecta el sistema nervioso central, formando abscesos cerebrales, puede ser solitario, un absceso cerebral epidural, meningitis o un empiema subdural. El diagnóstico de actinomyces israelí puede ser mediante microscopía o mediante cultivo. En la microscopía nosotros vamos a observar bacilos gram positivos, van a ser delgados y van a formar ramificaciones, o hifas también se le puede llamar, por eso se le puede confundir con las hifas características de los hongos. Y en cultivos van a formar colonias blancas con superficie en forma de cúpula, por eso se le conoce, o una forma característica de actinomyces israelí en cultivos es con aspecto de muela.
como se mencionó ya en el caso clínico anterior, donde el cultivo daba aspecto de muela y también en microscopía podíamos observar bacilos gram positivos, ramificados y en forma de hifas. El diagnóstico diferencial de actinomices puede ser nocardia o con hongos. Nocardia tiene una morfología semejante a actinomices. La diferencia está en que nocardia es un ácido alcohol resistente débil y actinomices no es un alcohol resistente. Mientras que con los hongos, actinomices también forma hifas y los hongos tienen una característica de formar hifas también. Pero la diferencia es que Actinomyces carece de mitocondrias. Actinomyces es una bacteria real. Entonces tampoco tiene una membrana nuclear. Y además su reproducción es por fisión y se inhiben con la penicilina. Esto es un punto muy importante. Por eso se hizo un antibiograma donde muestra que tiene sensibilidad a la penicilina. Mientras que los hongos tienen sensibilidad o se inhiben por antifúngicos y actinomices no. El tratamiento de actinomicosis implica la combinación tanto del drenaje del absceso de tejido afectado como la administración de antibióticos, como las especies que pertenecen al género de actinomices muestran sensibilidad a la penicilina, por eso se considera el antibiótico de elección. Al mismo tiempo como los carbapenémicos, macrólidos y la clindamicina. Las formas de prevención son muy importantes. Estas implican tener una buena higiene bucodental y además en caso de algún procedimiento invasivo es necesario la profilaxis antibiótica, que por ejemplo en el caso clínico anterior fue una forma de prevención que no se aplicó y por lo tanto pues estuvo la enfermedad. Sería todo por mi parte, muchas gracias.